Buenos días a todas y todas, los que están por acá. Vamos a ir dando inicio con nuestro webinar del día de hoy, sábado 13 de mayo. eh, Deseo, capitalismo y esquizofrenia. Comentarios sobre el antiedipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Y pues nos queda más que presentar a Jesús Abraham Suárez Noriega. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Ha trabajado en proyectos de investigación del pensamiento filosófico en Baruch Spinoza y de Gilles Deleuze. Actualmente cursa el programa de maestría en educación con enfoque en innovación de la práctica docente en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Entre sus temas de interés se encuentra la ontología, la estética y la filosofía contemporánea. Ha colaborado en proyectos de divulgación de la filosofía y publicado en medios de comunicación locales. Entonces, es un gusto que estés por acá, Abraham. Por ahí entre semana comentábamos que estábamos muy emocionados con este proyecto. Eh, Te escucho como alguien muy involucrado en lo social, lo cultural, obviamente en tu área de estudio, y que estás haciendo bastantes cosas. Entonces, ojalá el día de hoy tengamos la oportunidad de escucharte, de que nos platiques todo lo que traes en la conferencia, pero creo que puedes rebotar interesantemente para varias áreas que tú conoces y dominas, entonces te doy la libertad para que compartas con nosotros. Entonces, dicho esto, iniciamos nuestra conferencia formalmente, Abraham. Ok, bueno, vamos a comenzar el diálogo. Espero que sea de su agrado esta charla. Y bueno, vamos a hablar sobre una obra muy importante para la filosofía, pero también para el psicoanálisis. Una obra como esta, que es El Antiedipo de Félix Guattari y Gilles Deleuze. Este proyecto de ambos pensadores es conocido como un proyecto escrito a cuatro manos. Y de alguna manera vamos a tener que explicar para las personas que a lo mejor no estén muy familiarizadas con la filosofía deleuziana y con el pensamiento de Guattari, eh, cuál es su propuesta filosófica y su crítica tanto al psicoanálisis como a la política. Es una obra sumamente densa y muy interesante que tenemos que entenderla dentro de un contexto histórico, como respuesta también a las revoluciones culturales de los años 60, finales de los 60 e inicio de los 70. Entonces, pues vamos a intentar dilucidar algunos conceptos que aparecen aquí, pero bueno, primero, antes que cualquier cosa, yo creo que vale la pena recordar o identificar quiénes son estos personajes, Gilles Deleuze y Félix Guattari. Vamos a identificarlos dentro de la propia historia de la filosofía como pensadores que se enmarcan, comúnmente los identificamos dentro de esa corriente de pensamiento que se le ha denominado postestructuralismo, aunque vamos a ver que ciertas categorías a lo mejor no son completamente, digamos, corresponden completamente a su pensamiento, no los podríamos reducir únicamente a una tradición, a una corriente, porque son pensadores sumamente complejos. Pero bueno, ubiquémoslos como pensadores de Francia que desarrollan su pensamiento durante la segunda mitad del siglo XX. Es decir, eh, vamos a pensar que la filosofía durante el siglo XX, inicios del siglo XX, tenía principalmente algunas corrientes de pensamiento dominantes, entre ellas la fenomenología,
husserliana principalmente, pero también el pensamiento hegeliano, el marxismo, por supuesto, la corriente existencialista, por supuesto, y esto tiene una cierta, pensemos que tiene una cierta relación justo después de las guerras mundiales o en medio de las guerras mundiales. Entonces vamos a ver justo que hay un interés por pensar algunos temas muy relevantes, como son el cuerpo, la diferencia, el acontecimiento. Y bueno, vamos a ir tratando de ir poco a poco para comprender cuál es la génesis del propio pensamiento y la propuesta de estos pensadores. En lo personal, yo me he acercado mucho más al pensamiento de Gilles Deleuze. Eh, Deleuze como pensador, como profesor, como catedrático, desarrolló una gran cantidad de obras. Y bueno, si quisiera ponerles por aquí, tengo unas imágenes de algunas de sus obras. Es un pensador sumamente prolífico. Eh, Desde su etapa inicial se interesa por dedicarle estudios a pensadores de la tradición filosófica que no habían sido eh, tomados, digamos, por por la academia, no habían sido considerados eh, por la academia. Y entonces la propuesta de Lesiana es muy interesante justo por eso, porque va a interesarse por hacer una lectura de la filosofía que es contracorriente. Más allá de las tradiciones eh, dominantes, Deleuze se va a interesar por hacer una lectura de la historia de la filosofía que se basa en el concepto de la diferencia y de la inmanencia. Para ello, a lo mejor no nos va a dar el tiempo de abordar con especificidad eh, cada uno de sus temas, pero valdría la pena recordar que Deleuze comienza sus obras eh, formado en el pensamiento existencialista de Jean-Paul Sartre. Se interesa en estudios sobre David Hume, le dedica tratados y textos sobre Spinoza, el espinosismo. Por su parte también se interesa en estudiar la filosofía de Immanuel Kant. Es decir, tiene una primera etapa de que podríamos pensarla como monográfica, en la que sus obras analizan a estas figuras que son claves para la historia de la filosofía, pero que, como decíamos, a lo mejor son contracorriente. Por ello se interesa mucho en la filosofía nietzscheana o de Friedrich Nietzsche. Eh, y la lectura que hace va a ser sumamente interesante. Entonces, vamos a ver una cierta complejidad en el pensamiento de Deleuze. Me gustaría como irlo abordando poco a poco, pero en ese marco vamos a encontrar su propio pensamiento. Él es un autor eh, sumamente completo, interesado principalmente en temas de ontología, de lógica, y por supuesto tiene un gran conocimiento de las matemáticas, de la geometría, pero vamos a ver justo que es un pensador que va a mantener una cierta coherencia a lo largo propio, de su propia producción filosófica. Es decir, algunos conceptos que aparecen en su etapa inicial los va a seguir desarrollando. Y por eso vale la pena como identificar el propio desarrollo de su pensamiento y comprender cómo es ese encuentro con Félix Guattari, ¿sí? Que decíamos que es con quien va a escribir en conjunto esta obra y además otras, pero bueno, nos vamos a intentar concentrar en el Antiedipo.
Ahora bien, ¿qué es el Antiedipo? Es una obra, digamos, experimental, que responde también a la época, como un experimento eh, literario y podríamos decir, tiene la intención de utilizar la esquizofrenia como método de escritura. De ahí que resultará muy complicado encontrar la distinción entre quién escribió qué, porque se fusionan aquí los autores. Y esto responde también a un interés de la época. Recordemos, por ejemplo, a Roland Barthes, que hablaba sobre la muerte del autor. Es un interés propio de la teoría literaria, pero que está frecuentando también en este contexto. Una escritura que trata de desprenderse de la propia subjetividad del autor. Y bueno, intentaremos explicar un poco a qué corresponde, qué aborda o qué temas aborda el Antiedipo. Para ello, me parece sumamente importante comenzar nuestra explicación con un breve fragmento escrito por Michel Foucault sobre el Antiedipo, para contextualizarnos con la época. Entonces, es un breve texto que aquí espero tener a la mano. Ahorita a ver si lo voy a compartir, espero que sí lo puedan ver. Y este texto fue el prefacio a la publicación en inglés del Antiedipo de Deleuze y Guattari, escrito por Michel Foucault, y se titula Introducción a una vida no fascista. El Antiedipo, una introducción a la vida no fascista. Vamos a ver entonces que el Antiedipo es una respuesta a los problemas políticos. Es decir, este texto, que tiene toda una jerga psicoanalítica, va también a tener una carga teórica de la propia crítica política o económica política del marxismo. Entonces va a ser una fusión muy interesante que ya la encontrábamos en obras propias de autores, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, eh, que utilizaban la tradición marxista, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, y también utilizando la lectura psicoanalítica para hacer una crítica del estado de cosas. Lo mismo, por ejemplo, en obras como de Marcuse, Eros y Civilización, utilizan este tipo de metodología desde el psicoanálisis y el marxismo. Así que el Antiedipo lo podemos ubicar como una lectura, como una obra que se enmarca en esa tradición o que utiliza esos conceptos, pero que incluye otros, como es el caso de la filosofía de Nietzsche. Y bueno, hay que recordar que Guattari viene de una formación lacaniana. Entonces esto va a ser sumamente interesante para contextualizarnos con estos autores. Bueno, vamos a retomar la lectura que hace Michel Foucault sobre el Antiedipo. Y leo este fragmento. Dice Foucault: durante los años 1945 y 1965, pienso en Europa, había una determinada manera correcta de pensar, un cierto estilo de discurso político, una cierta ética para intelectuales. Había que tutearse con Marx, no dejar que los sueños vagabundeasen demasiado lejos de Freud y tratar a los sistemas de signo y significante con el mayor respeto.
Esas eran las 3 condiciones que convertían en aceptable esta singular ocupación, que consiste en escribir y enunciar una parte de verdad acerca de sí mismo y de su época. Después vinieron 5 años breves, apasionados, 5 años de júbilo y de enigma, a las puertas de nuestro mundo. Vietnam, evidentemente, y el primer gran golpe asestado a los poderes constituidos. Pero aquí, dentro de nuestras murallas, ¿qué estaba ocurriendo exactamente? ¿Una amalgama de política revolucionaria antirrepresiva? ¿Una guerra librada en 2 frentes? ¿El de la explotación social y la represión psíquica? ¿Una escalada de la libido modulada por el conflicto de clases? Es posible, de todos modos, es a partir de esta interpretación familiar y dualista que se ha pretendido explicar los acontecimientos de esos años. El sueño que, entre la Primera Guerra Mundial y el advenimiento del fascismo, mantuvo bajo su encanto a las fracciones más utópicas de Europa, la Alemania de Wilhelm Reich y la Francia de los surrealistas, había regresado para revolar a la mismísima realidad. Marx y Freud iluminados por una sola incandescencia. Pero, ¿fue realmente esto lo que ocurrió? ¿Fue realmente una recuperación del proyecto utópico de los años 30? Esta vez, a la escala de la práctica histórica, o bien, por el contrario, hubo un movimiento hacia luchas políticas que ya no se adecuaban al modelo prescrito por la tradición marxista, hacia una experiencia y una tecnología del deseo que habían dejado de ser freudianas. Es cierto que los viejos estandartes fueron enarbolados una vez más, pero el combate se desplazó y ganó nuevas zonas. El Antiedipo muestra en primer lugar la extensión del terreno cubierto, pero es mucho más que eso. No derrocha su caudal en denigrar viejos ídolos, si bien es cierto que se divierte mucho con Freud y sobre todo nos incita a ir más allá, ir más lejos. Sería un error leer el Antiedipo como la nueva referencia teórica, es decir, esa famosa teoría que tan a menudo nos ha sido anunciada, la que todo lo englobará, esa absolutamente totalizadora y totalizante. Esa se nos asegura que tanto necesitamos en esta época de dispersión y de especialización, de donde la esperanza ha desaparecido. No hay que buscar una filosofía en esta extraordinaria profusión de nociones nuevas, de conceptos sorpresas. El Antiedipo no es un Hegel relumbroso. Yo creo que la mejor manera de leer el Antiedipo consiste en abordarlo como un arte, en el sentido de que se habla de arte erótico, por ejemplo, apoyándose de las nociones en apariencia abstractas, de multiplicidades, flujos, dispositivos y ramificaciones. El análisis de la relación del deseo con la realidad y con la máquina capitalista aporta respuestas a preguntas concretas, preguntas que se preocupan menos del por qué de las cosas que del su cómo. ¿Cómo se introduce el deseo en el pensamiento, en el discurso, en la acción? ¿De qué manera el deseo puede y debe desplegar sus fuerzas en la esfera de lo político e intensificarse en el proceso de derrumbamiento del orden establecido? Ars erótica, ars teórica, ars política. De ahí los 3 adversarios a los cuales el Antiedipo se haya confrontado. 3 adversarios que no poseen la misma fuerza, que representan grados diversos de amenaza y que el libro combate con diferentes medios. 1.
Los ascetas políticos, los militantes morosos, los terroristas de la teoría, aquellos que quisieran preservar el orden puro de la política y del discurso político, los burócratas de la revolución y los funcionarios de la verdad. 2. Los lamentables técnicos del deseo, los psicoanalistas y semiólogos que registran cada signo y cada síntoma y que desearán reducir la organización múltiple del deseo a la ley binaria de la estructura y de la carencia. 3. Por último, el enemigo mayor, el adversario estratégico, ya que la oposición del antiedipo con sus otros enemigos constituye más bien un combate táctico, el fascismo. Y no solamente el fascismo histórico de Hitler y de Mussolini, que también supo movilizar y utilizar el deseo de las masas, sino también el fascismo que existe en todos nosotros, que habita en nuestros espíritus y está presente en nuestra conducta cotidiana. El fascismo que nos hace amar el poder, desear esa cosa misma que nos domina y nos explota. Yo diría que el Antiedipo, ojalá que sus autores me perdonen, es un libro de ética, el primer libro de ética escrito en Francia desde hace mucho tiempo. Y de ahí tal vez la razón por la cual su éxito no se limita, no limita a un lectorado en particular. Ser Antiedipo se ha convertido en un estilo de vida, en un modo de pensar y de vivir. ¿Cómo hacer para no convertirse en fascista incluso cuando se cree ser un militante revolucionario? ¿Cómo hacer desaparecer de nuestro discurso y de nuestros actos, de nuestros corazones y placeres, ese mismo? ¿Cómo arrancar ese fascismo incrustado en nuestro comportamiento? Los moralistas cristianos buscaban las trazas de la carne que se habían introducido en los repliegues del alma. Deleuze y Guattari, en cambio, acechan las más íntimas partículas del fascismo en el cuerpo. Rindiendo un modesto homenaje a San Francisco de Sales, podría decirse que el Antiedipo es una introducción a la vida no fascista. Este arte de vivir, contrario a todas las formas de fascismo, ya estén instaladas o próximas de serlo, van acompañadas de un cierto número de principios esenciales, que yo resumiría como sigue si tuviera que convertir este gran libro en un manual o una guía de vida cotidiana. Liberad la acción política de toda forma de paranoia unitaria y totalizadora. Incrementad la acción, el pensamiento y los deseos mediante proliferación, yuxtaposición y disyunción, antes que por subdivisión y jerarquización piramidal. Liberaos de las viejas categorías de lo negativo, la ley, el límite, la castración, la carencia, la laguna, que el pensamiento occidental ha sacralizado durante tanto tiempo como forma de poder y modo de acceso a la realidad. Preferid aquello que es positivo y múltiple, la diferencia a la uniformidad, los flujos a las unidades, las disposiciones móviles a los sistemas. Considerad que lo que es productivo no es sedentario, sino móvil. No imaginéis que haya que ser triste para ser militante, incluso si lo que se combate es abominable. Es un vínculo del deseo a la realidad y no su fuga en las formas de la representación, el que posee una fuerza revolucionaria. No utilicéis el pensamiento para dar a una práctica política el valor de verdad, ni la acción política para desacreditar un pensamiento como si fuera más que pura especulación.
utilizar la práctica política como un intensificador del pensamiento y el análisis como un multiplicador de las formas y de los dominios de intervención de la acción política. No exijáis a la política que restablezca los derechos del individuo tal cual han sido definidos por el filósofo. El individuo es producto del poder. Lo que hay que hacer es desindividualizar por la multiplicación y por el desplazamiento, por la suma de combinaciones diferentes. El grupo no debe ser el vínculo orgánico que une a individuos jerarquizados, sino un constante generador de desindividuación. No os enamoréis del poder. Podría incluso decirse que Deleuze y Guattari aman tan poco el poder que trataron de neutralizar los efectos del poder vinculados a su propio discurso. De ahí los juegos y las trampas que encontramos un poco en todo el libro y que convierten su traducción en un auténtico tour de force, pero no se trata de las trampas familiares de la retórica, aquellas que tratan de seducir al lector sin que éste sea consciente de la manipulación y que terminan por ganarlo para la causa de los autores. Contra su voluntad, las acechanzas de El Antiedipo son las del humor, otras tantas invitaciones a dejarse expulsar, a despedirse del texto dando un portazo. El libro hace a menudo pensar que se trata de otra cosa que de un humor y de juego. Allí donde, sin embargo, ocurre algo esencial, algo tremendamente serio, el acoso de todas las formas del fascismo, desde aquellas colosales que nos rodean y nos aplastan hasta las formas más pequeñas que instauran la amarga tiranía de nuestras vidas cotidianas. Bueno, ahí termina el prefacio de Foucault, del Antiedipo en la versión en inglés de una introducción a la vida no fascista. Entonces, déjenme paso a la siguiente para continuar con esta exposición. Share. Ok, creo que estamos en esta. Ajá. Sí. Aquí. Ok, bueno, en esta explicación Foucault nos habla cómo después de Vietnam y todas estas situaciones de el Mayo francés, hay una necesidad de criticar la propia política, pero esto que nos está diciendo es muy interesante. No solamente el fascismo de Mussolini, el fascismo histórico de Hitler, sino el fascismo que se encuentra propio en cada uno de nosotros. Y bueno, hay que recordar que es una época de movimientos de movimientos de liberación obrera, de luchas de los estudiantes, la liberación sexual, los movimientos homosexuales, los movimientos feministas. Entonces es una época justo en la que se encuentra un espíritu en la época de revolución. Y vamos a pensar entonces eh, cuál es el sentido de ser militante, pero no caer en fascismo. Esa es la pregunta radical que plantea Foucault. ¿Cómo ser un militante, pero no regresar, digamos, o proponer en estas manifestaciones eh, formas también de fascismo, ¿no? Déjenme paso a otra opción que tengo acá. Ok. Che.
Creo que es esta. Ajá. Bien, creo que ahorita están viendo en su pantalla una diapositiva que dice conversaciones, entrevista sobre el antiedipo de Deleuze y Guattari. Y esta es una entrevista que le hacen a Deleuze y Guattari en 1972. Y ahora me gustaría darle la voz, ya que pasamos de Foucault, a los propios autores, que se expliquen sobre la propia obra del antiedipo. En esta entrevista que les hace Catherine Bakers Clemens en 1972, publicada en el texto de esta edición de Conversaciones, publicado por Pretextos y traducido por José Luis Pardo. En esta entrevista les pregunta a Deleuze y a Guattari: uno de ustedes es psicoanalista, el otro filósofo. Su libro es un cuestionamiento del psicoanálisis y de la filosofía que, además, presenta algo nuevo, el esquizoanálisis. ¿Cuál sería entonces el lugar común de este libro? ¿Cómo concibieron la empresa? ¿Qué transformaciones han sido necesarias para uno y otro? Y responde Deleuze: habría que hablar en potencial, como las niñas pequeñas. Nos habríamos encontrado, habría sucedido tal cosa. Conocí a Félix hace 2 años y medio. Él tenía la impresión de que yo iba por delante de él, esperaba algo de mí. El caso era que yo no tenía ni la responsabilidad de un psicoanalista, ni las culpabilidades o los condicionamientos de un psicoanalizado. Yo no tenía ninguna posición que mantener, lo que me daba ligereza y me enfrentaba a la miseria del psicoanálisis con cierto desenfado. Yo trabajaba únicamente en el campo de los conceptos, y aún de forma tímida. Félix me habló de lo que él llamaba, ya entonces, las máquinas deseantes, toda una concepción teórica y práctica del inconsciente máquina, del inconsciente esquizofrénico. Entonces tuve la impresión de que era él quien llevaba la delantera, solo que con todo y su inconsciente máquina, él hablaba aún en términos de estructura, significante, falo, etc. No podía ser de otro modo, considerando la deuda que él, como yo mismo, tenía con Lacan. Pero me pareció que si encontrábamos los conceptos adecuados para ello, todo funcionaría mejor que con unos conceptos que ni siquiera son los de Lacan, creador, sino más bien los de una cierta ortodoxia que se ha constituido a su alrededor. Lacan dice: nadie me ayuda. Nosotros le hemos ayudado esquizofrénicamente, precisamente porque tenemos una gran deuda con Lacan. Hemos renunciado a nociones como la estructura, lo simbólico o el significante, malas nociones que el propio Lacan siempre ha sabido distorsionar para mostrar su reverso. De modo que Félix y yo decidimos trabajar juntos. Al principio por carta, después por temporadas, mediante unas sesiones en las que cada uno escuchaba al otro. Nos divertíamos mucho, también nos aburríamos mucho. Algunos de los dos hablaba siempre demasiado. Ocurría a menudo que uno proponía una noción que no significaba nada para el otro y que el otro solo conseguía utilizarla meses después y en otro contexto. Y además leímos mucho, no libros enteros, más bien fragmentos. A veces nos encontrábamos
con cosas realmente estúpidas que nos confirmaban lo pernicioso del Edipo y la enorme miseria del psicoanálisis. Y a veces dábamos con cosas admirables que nos parecían dignas de ser exploradas. Después, escribimos muchísimo. Félix trata la escritura como un flujo esquizofrénico que arrastra todo tipo de cosas. Esto es algo que me interesa especialmente, que la página tenga fugas por todos lados, sin dejar de estar, por otra parte, cerrada sobre sí como un huevo. Además, en un libro hay siempre muchas retenciones, resonancias, precipitaciones y larvas. Llegamos a escribir realmente entre los dos. No tuvimos ningún problema en ese sentido. Hicimos sucesivas versiones. Y luego responde a esta misma pregunta Guatavi. Por mi parte, yo tenía muchas posiciones, al menos 4. Yo procedía de la vía comunista y después estuve en la oposición de izquierda antes del mayo del 68. Escribimos poco, por ejemplo, las nuevas tesis de la oposición de izquierda, y agitábamos mucho. Además, yo había participado en la clínica de labor en Chernobyl desde que Jan Urbi la fundara en 1953, como una prolongación de las experiencias de Tosquel. Intentábamos definir teórica y prácticamente las bases de la psicoterapia institucional. Yo, por mi parte, experimentaba con nociones como las de transversalidad o fantasía de grupo. Y finalmente, también me formé con Lacan desde el comienzo de los seminarios, así que mantenía una especie de posición o de discurso esquizofrénico. Siempre he estado enamorado de los esquizofrénicos, siempre me han atraído. Hay que convivir con ellos para comprenderlo. Al menos los problemas de los esquizofrénicos son auténticos problemas, no como los de los neuróticos. Hice mi primera terapia con un esquizofrénico y auxiliado por un magnetófono. El caso es que estas 4 posiciones, estos 4 discursos, no eran solamente posiciones o discursos, sino también modos de vida que forzosamente experimentaba desde un cierto desgarramiento. Mayo del 68 fue para Jill y para mí, como para otros muchos, una sacudida. Aunque no nos conocíamos entonces, nuestro libro es, sin duda, una consecuencia de Mayo. No es que yo tuviese necesidad de unificar mis 4 modos de vida. Lo que precisaba era más bien recomponerlos. Contaba con algunas referencias, como por ejemplo la necesidad de interpretar la psicosis a partir de la esquizofrenia, pero carecía de la lógica necesaria para esta reconstrucción. Había care, perdón, pero carecía de la lógica necesaria para esa reconstrucción. Había escrito en Recherche un texto titulado De un signo a otro, un texto muy influenciado por Lacan, pero en el que ya prescindía del significante. Ello, no obstante, estaba aún enredado en una suerte de dialéctica. Lo que esperaba de mi trabajo con Gilles eran cosas como el cuerpo sin órganos, las multiplicidades, la posibilidad de una lógica de las multiplicidades con adherencias sobre el cuerpo sin órganos. En nuestro libro, las operaciones lógicas son al mismo tiempo operaciones físicas. Lo que hemos buscado en común ha sido un discurso que sea a la par político y psiquiátrico, pero sin que ninguna de las dos dimensiones pueda reducirse a la otra. Esa es la respuesta de Guattari. Y la siguiente pregunta que les hacen en esta entrevista es,
Ustedes oponen constantemente un inconsciente esquizoanalítico compuesto de máquinas deseantes, al inconsciente psicoanalítico al que dirigen toda clase de críticas. Utilizan la esquizofrenia como patrón de referencia, pero ¿dirían ustedes sinceramente que Freud ignoraba el dominio de las máquinas, o al menos de los aparatos? ¿Dirían que no comprendió el campo de la psicosis? Responde Guattari. Es complejo. En ciertos aspectos, Freud tenía plena conciencia de que su verdadero material clínico, su base clínica procedía de la psicosis, de Bleuler y Jung, y eso es así hasta el final. Todas las novedades del psicoanálisis, desde Melanie Klein hasta Lacan, proceden de la psicosis. Por otra parte, está el caso de Tausk. Es posible que Freud temiese una confrontación de los conceptos analíticos de la psicosis. El comentario sobre Scherber revela todo tipo de ambigüedades. En cuanto a los esquizofrénicos, se tiene la impresión de que a Freud no le gustaban en absoluto. Dice sobre ellos cosas horribles, extremadamente desagradables. Ahora bien, es cierto, como usted dice, que Freud no ignoraba la maquinaria del deseo. El deseo, las máquinas del deseo, son incluso el descubrimiento propio del psicoanálisis. Nunca en el psicoanálisis dejan de zumbar, de chirriar, de producir, y los psicoanalistas no dejan nunca de alimentar o de realimentar las máquinas sobre un fondo esquizofrénico. Pero quizá hacen o desencadenan cosas de las que no tienen clara conciencia. Quizás su práctica implica operaciones incipientes que no aparecen con claridad en la teoría. No hay duda de que el psicoanálisis ha perturbado toda la medicina mental como una especie de máquina infernal, aunque ya desde el principio estuviese sometido a compromisos, causaba perturbaciones, imponía nuevas articulaciones, revelaba el deseo. Usted acaba de invocar los aparatos psíquicos tal y como son analizados por Freud. Aparece ahí todo un aspecto de maquinaria, de producción de deseo y de unidades de producción. Pero hay otro aspecto, la personificación de estos aparatos, el superyo, el ello, una escenografía teatral que sustituye las verdaderas fuerzas productivas del inconsciente por simples valores representativos. Así es como las máquinas del deseo se convierten progresivamente en maquinarias teatrales, el superyo, la pulsión de muerte, como Deus ex machina, tienden progresivamente a funcionar fuera de la escena, entre bastidores, o bien como máquinas de ilusión de producción de efectos. Toda la producción deseante queda anonadada. Nosotros decimos estas dos cosas al mismo tiempo. Freud descubre el deseo como líbido, como deseo que produce, pero no cesa de enajenar la libido a la representación familiar. Edipo. Sucede con el psicoanálisis igual que con la economía política, tal y como la veía Marx, Adam Smith y Ricardo. Descubren la esencia de la riqueza como trabajo que produce, pero no cesan de enajenarla en la representación de la propiedad. El deseo se proyecta sobre una escena de familia que obliga al psicoanálisis a ignorar la psicosis, a no reconocerse sino en la neurosis y a dar una interpretación de la propia neurosis que desfigura las fuerzas del inconsciente. Bien, siguiente pregunta les hacen en esta entrevista ¿es esto lo que quieren decir cuando hablan de un giro idealista en psicoanálisis asociado a Edipo y cuando se esfuerzan en oponer al idealismo psiquiátrico un nuevo materialismo? ¿Cómo se articulan el materialismo y el idealismo en el dominio del psicoanálisis? Y aquí responde Deleuze.
El objeto de nuestros ataques no es la ideología del psicoanálisis, sino el psicoanálisis en cuanto tal, tanto en su práctica como en su teoría. Y no hay en este aspecto contradicción alguna en sostener que el psicoanálisis es algo extraordinario y al mismo tiempo que desde el principio marcha en una dirección errónea. El giro idealista está presente desde el comienzo, pero no es contradictorio. Aunque la putrefacción ya está en el origen, en ella crecen espléndidas flores. Lo que nosotros llamamos idealismo en el psicoanálisis es todo un sistema de proyecciones y reducciones propias de la teoría y de la práctica del análisis. Reducción de la producción deseante a un sistema de representaciones llamadas inconscientes y a las formas de motivación, de expresión y de comprensión correspondientes. Reducción de fábrica del inconsciente a un escenario dramático. Edipo o Hamlet. Reducción de la catexis social de la libido a catexis familiares, desviación del deseo hacia coordenadas familiares. Edipo, una vez más, no queremos decir que el psicoanálisis haya inventado a Edipo. Se limita a responder a la demanda. Cada cual se presenta con su Edipo. El psicoanálisis no hace más que elevar a Edipo al cuadrado, un Edipo de transferencia, un Edipo de Edipo, en la ciénaga del diván. Pues ya sea familiar o analítico, Edipo es fundamentalmente un aparato de represión de las máquinas deseantes, en absoluto, una formación propia del inconsciente en cuanto tal. Tampoco deseamos sostener que Edipo o sus equivalentes varíen según las formaciones sociales consideradas. Estamos más inclinados a creer, como los estructuralistas, que se trata de una constante, pero es la constante de una desviación de las fuerzas del inconsciente. Por eso atacamos a Edipo, no en nombre de unas sociedades que no implicarían a Edipo, sino debido a la sociedad que lo implica, que un modo eminente, la nuestra, la capitalista, no atacamos a Edipo en nombre de ideales pretendidamente superiores a la sexualidad, sino en nombre de la propia sexualidad que no se reduce al sucio secretito de familia. No establecemos diferencia alguna entre las variaciones imaginarias de Edipo y la constante estructural, puesto que se trata en ambos extremos del mismo atolladero, del mismo avasallamiento de las máquinas deseantes, lo que el psicoanálisis llama la solución o la disolución de Edipo es en extremo cómico, ya que se trata precisamente de la puesta en marcha de la deuda infinita, el análisis interminable, la epidemia edípica, su transmisión de padres a hijos, cuánto destino, cuántas estupideces han podido decirse en nombre de Edipo, especialmente a propósito de los niños. Una psiquiatría materialista es aquella que introduce la producción en el deseo y viceversa, la que introduce al deseo en la producción. El delirio no remite al Padre, ni siquiera al nombre del Padre, sino a todos los nombres de la historia. Es algo así como la inmanencia de las máquinas deseantes en las grandes máquinas sociales. Es la ocupación del campo social histórico por parte de las máquinas deseantes. Lo único que el psicoanálisis ha comprendido de la psicosis es su línea paranoica, la que conduce a Edipo a la castración y a todos esos aparatos represivos que se han inyectado en el inconsciente. Pero el fondo esquizofrénico del delirio, la línea esquizofrénica que diseña un campo ajeno a la familia, se le ha escapado por completo. Foucault decía que el psicoanálisis seguía siendo sordo a la voz de la sinrazón,
Y efectivamente, el psicoanálisis lo neurotiza todo y mediante tal neurotización no contribuye únicamente a producir esa neurosis cuya curación es interminable, sino al mismo tiempo a reproducir al psicótico como aquel que se resiste a la edipización. Carece por completo de una posibilidad de acceso directo a la esquizofrenia y pierde igualmente la naturaleza inconsciente de la sexualidad debido a su idealismo, al idealismo familiarista y teatral. La siguiente pregunta que les hacen en esta entrevista es, su libro tiene un aspecto psiquiátrico y psicoanalítico, pero también un aspecto político y económico. ¿Cómo conciben ustedes la unidad de estos dos aspectos? ¿Intentan ustedes recuperar de algún modo la tentativa de Reich? ¿Hablan ustedes de catexis fascistas, tanto al nivel del deseo como del campo social? ¿Se trata de tal caso de algo que claramente concierne al mismo tiempo a la política y al psicoanálisis, pero no se comprende bien qué es lo que ustedes opondrían a esas catexis fascistas? ¿Qué es lo que se puede contraponer al fascismo? Se trata de una cuestión que no concierne únicamente a la unidad de este libro, sino también a sus consecuencias prácticas. Y estas consecuencias son de una enorme importancia porque si nada impide esas catexis fascistas, si ninguna fuerza las contiene, si lo único que puede hacerse es constatar su existencia, ¿cuál es el significado de su reflexión política y de su intervención en la realidad? Y responde a esta pregunta Guattari. Sí, como tantos otros, nosotros anunciábamos el desarrollo de un fascismo generalizado. Aún no ha hecho más que empezar. No hay razones para que el fascismo no siga creciendo. Mejor dicho, o bien se construye una máquina revolucionaria capaz de hacerse cargo del deseo y de los fenómenos del deseo, o bien el deseo, o bien el deseo seguirá siendo manipulado por la fuerza de opresión y represión y terminará amenazando incluso desde el interior a las propias máquinas revolucionarias. Distinguimos dos clases de catexis en el campo social: las catexis preconscientes del interés y las catexis inconscientes del deseo. Las catexis de interés pueden ser realmente revolucionarias y no obstante, permiten la subsistencia de catexis inconscientes de deseo que no lo son y que incluso son fascistas. En cierto sentido, lo que llamamos esquizoanálisis tendría su punto ideal de aplicación en los grupos y especialmente en los grupos militantes. Es en ellos en donde se dispone de modo más inmediato de un material ajeno a la familia, donde aparece el funcionamiento, a veces contradictorio, de las catexis. El esquizoanálisis es un análisis militante, libidinal económico, libidinal político. Al contraponer esos dos tipos de catexis social, no estamos contraponiendo el deseo como fenómeno suntuario o romántico a los intereses que serían económicos y políticos. Al contrario, pensamos que los intereses se encuentran siempre emplazados allí donde el deseo ha predeterminado su lugar. Igualmente, no hay revolución conforme a los intereses de las clases oprimidas, a menos que el deseo haya adoptado una posición revolucionaria que comprometa a las propias formaciones del inconsciente. Porque el deseo en todos los sentidos forma parte de la infraestructura. No creemos en absoluto en conceptos como el de ideología, que no sirven de nada a la hora de analizar los problemas. No hay ideologías. La amenaza permanente contra los aparatos revolucionarios estriba en hacerse una idea puritana
de los intereses que nunca se realizan más que en provecho de una franja de las clases oprimidas que realimenta una casta y una jerarquía por completo opresiva. Cuanto más se asciende en una jerarquía, incluso aunque se trate de una jerarquía pseudo-revolucionaria, menos posible será la expresión del deseo. Por contra, tal expresión aparece en las organizaciones de base, aunque sea muy deformada. A este fascismo del poder nosotros contraponemos las líneas de fuga activas y positivas, porque tales líneas conducen al deseo, a las máquinas del deseo y a las organizaciones de un campo social del deseo. No se trata de que cada uno escape personalmente, sino de provocar una fuga, como cuando se revienta una cañería o cuando se abre un absceso. Dejar que pasen los fluidos por debajo de los códigos sociales que pretenden canalizarlos o cortarles el paso, toda posición de deseo contra la opresión, por muy local y minúscula que sea, termina por cuestionar el conjunto del sistema capitalista y contribuye a abrir en él una fuga. Denunciamos toda la temática de la oposición hombre-máquina, el hombre alienado por la máquina, etc. Desde el movimiento de Mayo, el poder, apoyado por las pseudoorganizaciones de izquierda, ha intentado hacer creer que solo se trata de unos cuantos niños mimados que luchaban contra la sociedad de consumo, mientras que los obreros, de verdad, sabían perfectamente dónde estaban sus intereses, pero jamás hubo lucha contra la sociedad de consumo. Noción imbécil donde las haya. Al contrario, lo que decimos es que aún no hay suficiente consumo, aún no hay suficiente artificio. Los intereses no estarán jamás de parte de la revolución hasta que las líneas de deseo no alcancen el punto en el que el deseo y la máquina, el deseo y el artificio, sean una sola cosa. El punto en el que se revelan, por ejemplo, contra los llamados datos naturales de la sociedad capitalista, nada más fácil que alcanzar ese punto, pues el más minúsculo de los deseos se eleva hasta él y al mismo tiempo nada más difícil porque comporta todas las catexis del inconsciente. Y a esta misma pregunta responde Deleuze. En ese sentido, la cuestión de la unidad del libro está fuera de lugar. Hay ciertamente dos aspectos. El primero es una crítica de Edipo y del psicoanálisis. El segundo, un estudio acerca del capitalismo y de sus relaciones con la esquizofrenia. Pero el primer aspecto depende estrechamente del segundo. Atacamos al psicoanálisis en los siguientes puntos, que conciernen tanto a su teoría como a su práctica. Su culto a Edipo, su reducción de la libido a catexis familiaristas, incluso bajo las formas encubiertas y generalizadas del estructuralismo y del simbolismo. Decimos que la libido actúa mediante catexis inconscientes que difieren de la catexis preconsciente del interés, pero que, como estas últimas, conciernen al campo social. Sea una vez más el caso del delirio, nos preguntan si hemos visto alguna vez un esquizofrénico, pero nosotros preguntamos a los psicoanalistas si ellos han escuchado alguna vez un delirio. El delirio no es familiar, sino histórico mundial. Se delira a propósito de los chinos, de los alemanes, de Juana de Arco y del gran mongol, acerca de los arios y de los judíos, del dinero, del poder, de la producción, y no en absoluto sobre papá y mamá. Aún más, la famosa novela familiar depende estrechamente de la catexis sociales inconscientes que aparecen en el delirio, y no a la inversa. Intentamos mostrar en qué sentido esto es ya cierto en la infancia.
proponemos un esquizoanálisis que se contrapone al psicoanálisis. Basta con atenerse a los dos escollos principales con los que tropieza el psicoanálisis. Es incapaz de llegar a las máquinas deseantes de cualquiera porque se mantiene en la figura o estructura edípica. Es incapaz de llegar a las catexis sociales de la libido porque se queda en las catexis familiaristas. Esto se observa a la perfección en el ejemplar psicoanálisis in vitro del presidente Schreber. Lo que a nosotros nos interesa y que en cambio no interesa en absoluto a los psicoanalistas es esto. ¿Cuáles son tus máquinas deseantes? ¿Cuál es tu manera de delirar el campo social? La unidad de nuestro libro consiste en que entendemos que la insuficiencia del psicoanálisis, así como la ignorancia del fondo esquizofrénico, están vinculadas a su profunda pertenencia a la sociedad capitalista. El psicoanálisis es como el capitalismo, la esquizofrenia es su límite, pero no deja de desplazar el límite ni de intentar conjurarlo. La siguiente pregunta que les hacen en esta entrevista es, su libro está lleno de referencias, de textos que se utilizan generosamente, tanto en su propio sentido, cuanto a veces contra él. Pero se trata en cualquier caso de un libro cuyo subsuelo es una cultura precisa. Reconocen ustedes una gran importancia a la etnología y sin embargo poco a la lingüística. Otorgan gran relevancia a ciertos novelistas ingleses y americanos, pero apenas a las teorías contemporáneas de la escritura. Más concretamente, ¿por qué ese ataque a la noción de significante y cuáles son las razones que les hacen rechazar su sistema? Y aquí responde Félix Guattari. No tenemos nada que ver con el significante. No somos los únicos ni los primeros. Puede verse el caso de Foucault o el reciente libro de Lyotard. Aquí probablemente están mencionando el texto de Lyotard de Economía libidinal. La oscuridad de nuestra crítica del significante se debe a que se trata de una entidad difusa que todo lo reduce a una máquina obsoleta de escritura. La oposición exclusiva y coercitiva entre significante y significado está obsesionada por el imperialismo del significante, tal y como emerge con las máquinas de escritura. Todo remite directamente a la letra, tal es la propia ley de la hipercodificación despótica. Nuestra hipótesis es esta. El significante es el signo del gran déspota, que, al retirarse, libera una región que puede descomponerse en elementos mínimos entre los que existen relaciones regladas. Esta hipótesis tiene la ventaja de explicar el carácter tiránico, terrorista y castrador del significante. Se trata de un enorme arcaísmo que remite a los grandes imperios. Ni siquiera estamos seguros de que el significante pueda servir en el terreno del lenguaje. Por ello, nos hemos vuelto hacia Schleppel. Él es un lingüista, Schlepp, de la tradición rusa. Hace tiempo que él ha erigido una especie de teoría espinosista del lenguaje, en el cual los flujos del contenido y de la expresión prescinden del significante. El lenguaje como sistema de flujos continuos de contenido y expresión, troquelado mediante constructos maquínicos de figuras discretas y discontinuas. En este libro aún no hemos desarrollado nuestra concepción de los agentes colectivos de enunciación, una noción que pretende superar la escisión entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Somos estrictamente funcionalistas,
Lo que nos interesa es cómo funcionan las cosas, cómo se disponen, cómo maquinan. El significante pertenece aún al dominio de la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Incluso en esta misma cuestión es en cuanto borrada. Para nosotros el inconsciente no quiere decir nada, ni tampoco el lenguaje. El fracaso del funcionalismo se debe a que se ha intentado aplicar a dominios que le son extraños, a grandes conjuntos estructurados que por serlo no pueden estar formados de la manera en que funcionan. El funcionalismo, al contrario, no tiene rival en el dominio de las micromultiplicidades de las micromáquinas, de las máquinas deseantes, de las formaciones moleculares. Y en este nivel no hay en absoluto máquinas cualificadas de tal o cual manera, como por ejemplo una máquina lingüística, porque hay elementos lingüísticos en toda máquina en convivencia con elementos de otro tipo. El inconsciente es un microinconsciente, es molecular, y el esquizoanálisis es un microanálisis. La única cuestión es cómo funciona, con qué intenciones, qué flujos, qué procesos, qué objetos parciales, cosas todas ellas que no quieren decir nada. Y a esta misma pregunta responde Gilles Deleuze. Eso mismo es lo que pensamos de nuestro libro. De lo que se trata es de saber si funciona y cómo y para quién. Es una máquina. No se trata de releer. Habrá que hacer otras cosas. Es un libro hecho gozosamente. No nos dirigimos a quienes piensan que el psicoanálisis sigue el camino correcto y tiene una visión apropiada del inconsciente. Nos dirigimos a quienes piensan que es monótono, triste, como un run run, Edipo, la castración, la pulsión de muerte, etc. Nos dirigimos a los inconscientes que protestan, buscamos aliados, tenemos gran necesidad de aliados, tenemos la impresión de que nuestros aliados están ya por allí, que se nos han adelantado, que hay mucha gente que está harta, que piensan, sienten y trabajan en una dirección análoga a la nuestra. No se trata de una moda, sino de algo más profundo, una especie de atmósfera que se respira en la que se llevan a cabo investigaciones convergentes en dominios muy diferentes. Por ejemplo, en etnología o en psiquiatría o el trabajo de Foucault. Aunque no practicamos el mismo método, tenemos la impresión de coincidir con él en multitud de puntos esenciales a nuestro modo de ver, del camino que él trazó antes que nosotros. Es verdad que hemos leído mucho, pero un poco al azar. Nuestro problema no estriba en un retorno a Freud o a Marx, no es una teoría de la lectura. Lo que buscamos es en un libro es el modo en que abre el paso a algo que escapa a los códigos flujos, líneas activas de fuga revolucionaria, líneas de descodificación absoluta que se oponen a la cultura. Incluso para los libros existen estructuras, códigos y ataduras edípicas, tanto más solapadas por cuanto no son fugitivas, sino abstractas. Lo que nos ha llamado la atención de los grandes novelistas ingleses y americanos es ese don del que los franceses casi siempre carecen. Las intensidades, los flujos, libros máquinas, libros para ser usados, esquizolibros. Tenemos a Artaud y a la mitad de Beckett. Quizás se reproche a nuestro libro el ser demasiado literario, pero estamos seguros que ese reproche procederá de profesores de literatura. ¿Acaso tenemos la culpa de que Lawrence, Miller, Kerouac,
Burroughs, Artaud y Beckett sepan más acerca de la esquizofrenia que los psiquiatras y los psicoanalistas? Y la siguiente pregunta que les hacen en esta entrevista es la siguiente. ¿Pero no se arriesgan ustedes a un reproche más serio? El esquizoanálisis que proponen es, de hecho, un antianálisis. En consecuencia, se les podrán reprochar que valoran la esquizofrenia de manera romántica e irresponsable, e incluso que tienen tendencia a confundir al revolucionario con el esquizo. ¿Cuál sería su actitud ante estas posibles críticas? Y aquí responden responden ambos, Deleuze y Guattari. Sí, una escuela de esquizofrenia sería una buena idea. Liberar los flujos, ir siempre un poco más lejos en el artificio. El esquizo es el que está descodificado, desterritorializado. Dicho esto, no se nos puede responsabilizar de los disparates. Siempre hay gente dispuesta a esgrimirlos. Véanse los ataques contra Laing y la antipsiquiatría. Hace poco se publicó en el Observatoire un artículo cuyo autor, un psiquiatra, decía: doy muestras de mi valor al denunciar las corrientes modernas de la psiquiatría y la antipsiquiatría. Nada de eso. Lo que él hacía más bien era escoger el momento adecuado en el que la reacción política se atrinchera contra toda tentativa de cambio en el hospital psiquiátrico y la industria del medicamento. Siempre hay una política tras los disparates. Nosotros planteamos un problema muy sencillo, similar al de Burroughs, frente a la droga. ¿Se puede alcanzar la potencia de las drogas sin drogarse? ¿Sin autoproducirse como un loco drogado? Con la esquizofrenia pasa lo mismo. Por nuestra parte, diferenciamos de un lado la esquizofrenia como proceso y de otro la producción del esquizofrénico como entidad clínica apropiada al hospital. Ambos están en proporción inversa. El esquizofrénico del hospital es alguien que ha intentado algo y ha fracasado, que se ha derrumbado. No decimos que el revolucionario sea un esquizofrénico. Decimos que hay un proceso esquizofrénico de descodificación y desterritorialización cuya conversión en producción de esquizofrenia clínica solo puede ser evitada por la actividad revolucionaria. Planteamos un problema que concierne a la estrecha relación que existe entre el capitalismo y el psicoanálisis, por una parte, y entre los movimientos revolucionarios y el esquizoanálisis, por otra. Paranoia capitalista y esquizofrenia revolucionaria, por así decirlo, pero no en el sentido psiquiátrico de estos términos, sino al contrario, a partir de sus determinaciones sociales y políticas, de las que solo bajo ciertas condiciones se deriva su aplicación psiquiátrica. El esquizoanálisis tiene un solo objetivo, que la máquina revolucionaria. La máquina artística y la máquina analítica se convierten en piezas y engranajes unas de otras. Sí, una vez más, consideramos el caso del delirio. Nos parece que tiene dos polos, un polo paranoico fascista y un polo esquizo revolucionario. No deja de oscilar entre ambos polos. Esto es lo que nos interesa. La esquicia revolucionaria por contraposición al significante despótico. Por otra parte, no merece la pena contestar de antemano a los disparates, ya que son imprevisibles, como tampoco la merece luchar contra ellos cuando se producen. Es mejor hacer otras cosas, trabajar con quienes van en el mismo sentido. En cuanto a la responsabilidad o la irresponsabilidad, nada sabemos de tales nociones.
se las dejamos a la policía y a los psiquiatras de los tribunales. Y ahí termina esa entrevista en la que explican el proceso de escritura del texto del Antiedipo. Bueno, y después de esta contextualización, simplemente me gustaría pasar a una revisión del propio índice del texto de el Antiedipo y comentar algunas de sus nociones básicas en cada uno de ellos. En el capítulo 1, titulado Las máquinas deseantes, está dividido por subtítulos, en donde encontramos el apartado de la producción deseante, el cuerpo sin órganos, sujeto y goce, psiquiatría materialista, las máquinas y el todo y las partes. En el capítulo 2, titulado Psicoanálisis, familiarismo y la Sagrada Familia, encontramos los siguientes temas: el imperialismo de Edipo, 3 textos de Freud, la síntesis conectiva de producción, la síntesis disyuntiva de registro, la síntesis conjuntiva de consumo, recapitulación de las 3 síntesis, neurosis y psicosis y el proceso. En el capítulo 3, salvajes, bárbaros y civilizados, encontramos los siguientes apartados: socios inscriptor, la máquina territorial, problema de Edipo, psicoanálisis y etnología, la represión territorial, la máquina despótica bárbara, represión bárbara o imperial, la máquina capitalista civilizada, la represión capitalista, y finalmente en el capítulo 4 se abordan los siguientes apartados: el campo social, el inconsciente molecular, psicoanálisis y capitalismo, primera tarea positiva del esquizoanálisis y segunda tarea positiva. Y finalmente el texto cierra con un apéndice que se titula Balance, programa para máquinas deseantes, del cual me gustaría leer finalmente un fragmento. Este es el texto de Balance, programa para máquinas deseantes, del Antiedipo, en la publicación de Paidós, y esta traducción es a cargo de Francisco Monge. Las máquinas deseantes no tienen nada que ver con los gadgets o pequeños inventos de concurso, ni con fantasmas. Mejor, tienen que ver, pero en el sentido inverso, ya que los gadgets, los hallazgos y los fantasmas son residuos de máquinas deseantes sometidos a leyes, y los fantasmas son residuos de máquinas deseantes sometidos a leyes específicas del mercado exterior del capitalismo o del mercado interior del psicoanálisis, pertenecen al contrato psicoanalítico, reducir los estados vividos del paciente, traducirlos en fantasmas. Las máquinas deseantes no se dejan reducir ni a la adaptación de máquinas reales o de fragmentos de máquinas reales, a un funcionamiento simbólico, ni al sueño de máquinas fantásticas de funcionamiento imaginario. Tanto en un caso como en otro, asistimos a la conversión de un elemento de producción en un mecanismo de consumo individual. Los fantasmas, como consumo psíquico o lactancia psicoanalítica. Es evidente que en los gadgets y en los fantasmas el psicoanálisis se halla a gusto, pudiendo desarrollar en ellos todas sus obsesiones edípicas castradoras. Pero esto no nos dice nada importante sobre la máquina y su relación con el deseo.
La imaginación artística y literaria concibe numerosas máquinas absurdas, ya por indeterminación del motor o de la fuente de energía, ya por imposibilidad física de la organización de las piezas trabajadoras, ya por imposibilidad lógica y del mecanismo de transmisión, por ejemplo, el Dancer Danger de Man Ray, subtitulado La imposibilidad. Presenta dos grados de absurdidad. Los grupos de ruedas dentados no pueden funcionar, como tampoco la gran de transmisión. En la medida en que esta máquina se considera que representa el torbellino de un bailarín español, podemos decir, traduce mecánicamente por el absurdo, la imposibilidad, para una máquina de efectuar por sí misma tal movimiento. El bailarín no es una máquina, pero también podemos decir, ahí debe haber un bailarín como pieza de máquina. Esta pieza de máquina no puede ser más que un bailarín. Esa es la máquina de la que el bailarín es una pieza. Ya no se trata de enfrentar al hombre y la máquina para evaluar sus correspondencias, sus prolongamientos, sus posibles o imposibles sustituciones, sino de hacerlos comunicar a ambos para mostrar cómo el hombre forma una pieza con la máquina o forma pieza con cualquier otra cosa para constituir una máquina. Esta otra cosa puede ser una herramienta o incluso un animal, un otro hombre, u otro hombre. No es, sin embargo, una metáfora que hablamos de máquinas. El hombre forma máquinas desde que esta característica es comunicada por recurrencia al conjunto de que forma parte en condiciones bien determinadas. El conjunto hombre-caballo-arco forma una máquina guerrera, nómada, en las condiciones de la estepa. Los hombres forman una máquina de trabajo en las condiciones burocráticas de los grandes imperios. El soldado de infantería griego forma máquina con sus armas en las condiciones de la falange. El bailarín forma máquina con la pista en las condiciones peligrosas del amor y la muerte. No partimos de un empleo metafórico de la palabra máquina, sino de una hipótesis confusa sobre el origen, la manera como algunos elementos están determinados a formar máquina por recurrencia y comunicación, la existencia de un filo maquínico. La ergonomía se aproxima desde este punto de vista cuando plantea el problema general, ya no en términos de adaptación o de sustitución, adaptación del hombre a la máquina y de la máquina al hombre, sino en términos de comunicación recurrente en sistemas hombre-máquinas. Cuanto es que el momento mismo que cree limitarse a un acercamiento puramente tecnológico, levanta los problemas de poder, de opresión, de revolución y de deseo con un vigor involuntario infinitamente mayor que en los acercamientos adaptativos. Se da ahí un esquema clásico inspirado por la herramienta prolongación y proyección de lo viviente, operación por lo que el hombre se libera progresivamente, evolución de la herramienta a la máquina, cambio en el que la máquina se vuelve cada vez más independiente del hombre, pero este esquema tiene muchos inconvenientes. No nos proporciona ningún medio para captar la realidad de las máquinas, deseantes y su presencia en todo este recorrido. Es un esquema biológico y evolutivo que determina a la máquina como si llegase de pronto, en determinado momento, en una línea mecánica que empieza con la herramienta. Es humanista y abstracto, aísla las fuerzas productivas de las condiciones sociales de su ejercicio, invoca una dimensión hombre-naturaleza común a todas las formas sociales a las que así se prestan relaciones de evolución. Es imaginario, fantasmático, solipsista, incluso cuando se aplica a herramientas reales, a máquinas reales, puesto que descansa por completo en la hipótesis de la proyección.
Roheim, por ejemplo, adopta este esquema y muestra claramente la analogía entre la proyección física de las herramientas y la proyección psíquica de los fantasmas. Nosotros creemos, por el contrario, que hay que plantear desde el principio la diferencia de naturaleza o innata entre la herramienta y la máquina, una como agente de contacto, la otra como factor de comunicación, una como proyectiva y la otra como recurrente, una refiriéndose a lo posible y a lo imposible, la otra a la posibilidad de de un menos probable, una operando una síntesis funcional de un todo, la otra por distinción real en un conjunto. Formar pieza con algo es muy diferente de prolongarse o proyectarse o hacerse reemplazar, caso en el que no hay comunicación. Pierre Auger muestra que hay máquinas desde que hay comunicación entre dos porciones del mundo exterior realmente distintas en un sistema posible, aunque menos probable. Una misma cosa puede ser herramienta o máquina, según que el filo maquínico se apropie de ella o no, pese a no, pese o no por ella. Las armas hoplitas existen como herramientas desde la vieja antigüedad, pero se vuelven piezas de una máquina con los hombres que las manejan, en las condiciones de la falange y de la polis griega, cuando se relaciona la herramienta con el hombre de acuerdo con el esquema tradicional, se elimina toda posibilidad para comprender cómo el hombre y la herramienta se convierten o ya son piezas distintas de máquina con respecto a una instancia efectivamente maquinizante. Creemos además que siempre hay máquinas que preceden a las herramientas, siempre filos que determinan en tal momento qué herramientas, qué hombres entran como piezas de máquinas en el sistema social considerado. Las máquinas deseantes no son proyecciones imaginarias en forma de fantasmas ni proyecciones reales en formas de herramientas. Todo el sistema de proyecciones deriva de las máquinas y no a la inversa. Definiremos entonces a la máquina deseante por una especie de introyección, por una cierta utilización perversa de la máquina. Tomemos el ejemplo secreto de la red, llamando a un número de teléfono no asignado, empalmado a responderlos, automático. Este número no está asignado. Podemos oír la superposición de un conjunto de voces pululantes, llamándose o respondiéndose entre sí, estructurándose, perdiéndose, pasando por encima, por debajo del respondedor automático, mensajes muy cortos, enunciados según códigos rápidos y monótonos. Hay el tigre, incluso se dice que hay un Edipo en la red. Chicos llaman a chicas, chicos llaman a chicos. Con facilidad reconocemos la forma misma de las sociedades perversas artificiales o sociedades de desconocidos. Un proceso de reterritorialización. Se engancha a un movimiento de desterritorialización asegurada por la máquina. Los grupos privados de radioemisores presentan la misma estructura perversa. Cierto es que las instituciones públicas no ven ningún inconveniente en estos beneficios secundarios de una utilización privada de la máquina en fenómenos de franja o de interferencia. Pero al mismo tiempo hay algo más que una simple subjetividad perversa, incluso de grupo. Por más que el teléfono normal sea una máquina de comunicación, funciona como una herramienta en tanto que sirve para proyectar o prolongar voces que no forman parte de la máquina. Pero aquí la comunicación alcanza un grado superior en tanto que las voces forman pieza con la máquina, se convierten en piezas de la máquina distribuidas y clasificadas de forma aleatoria
por el respondedor automático. Lo menos probable se construye sobre el fondo de la entropía, del conjunto de las voces que se anulan. Desde este punto de vista, no hay solo utilización o adaptación perversa de una máquina social, técnica, sino superposición de una verdadera máquina deseante objetiva, construcción de una máquina deseante en el seno de la máquina social técnica, sino superposición de una verdadera máquina deseante objetiva, construcción de una máquina deseante en el seno de la máquina social técnica. Es posible que las máquinas deseantes nazcan así en los márgenes artificiales de la sociedad, aunque se desarrollen de otro modo y no se parezcan a las formas de su nacimiento. Y bueno, el texto continúa, pero creo que con eso puede ser como una pequeña, como un pequeño fragmento, digamos, para reconocer el tipo de planteamientos que desarrollan en esta obra Félix Deleuze, perdón, Gilles Deleuze y Félix Guattari. Pues yo en este momento me detengo con la presentación. Espero que les haya resultado de interés y me gustaría abrir un espacio para escuchar sus comentarios y preguntas, intentar abrir un diálogo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Abraham. Me gustaría ir cediendo la palabra a algunos participantes del público con algunas dudas que vayan surgiendo. Pueden encender su micrófono, pueden alzar la mano y la intención sería que tomaran la palabra. Eh, yo ahorita en lo que se anima a alguien a compartir algo, a mí me gustaría como plantear eh, esta, esta idea que nos intentan transmitir en todo este planteamiento que nos expones, que pareciera que se vislumbra la idea de que el pertenecer a un movimiento ideológico eh, remite a una posición fascista. Entonces, a mí me hace pensar e incluso lo pensaba como en las escuelas, ¿no? En las universidades. En las universidades, ¿qué se premia? ¿Se premia la obediencia o se premia el pensamiento analítico, crítico? En los movimientos sociales, qué se premia? ¿La discusión, el foro de discusión o el coincidir? Entonces, digamos que ese sería como mi planteamiento en un primer momento, y en un segundo momento es esta ilusión o idea de que el psicoanálisis tiene que hacer algo más, eh, tiene que hacer algo afuera del espacio clínico o analítico. Digamos que a lo largo, incluso desde mismo Freud, él hace un intento porque el psicoanálisis se vuelva un movimiento en un primer, en un primer momento como un movimiento médico académico y en un segundo momento da el brinco a que sea un movimiento político. Entonces pareciera que incluso en las escuelas posteriores se inicia como esta intención de que sea un movimiento académico, médico, y después hace un brinco hacia lo político. Entonces mi planteamiento sería de qué es el psicoanálisis fuera de la clínica. Lo podemos seguir llamando psicoanálisis, tendríamos que hacer una diferenciación, tuviéramos que advertir algo sobre este ejercicio, incluso para los propios analistas o terapeutas. Sí, muy interesante lo que mencionas. Justo, efectivamente, la idea que aparece tanto desde el texto de Foucault como en la entrevista y en el propio texto del Antiedipo, el enemigo aquí es el fascismo, pero ¿qué están entendiendo ellos por fascismo? Es una postura bastante crítica, porque si pensamos que están incluso cuestionando a los partidos políticos de su tiempo, que justo en la alineación al partido o en esa obediencia pueden caer en posturas
pues reactivas, ¿no? O de dominio, de control. Y justo la crítica aquí es una crítica al poder. Cómo ese deseo de poder eh, lleva a que estos movimientos se corrompan, ¿no? Pero también la crítica aquí es hacia cada uno de los individuos. Es decir, los microfascismos que se encuentran en cada uno de los sujetos, ¿no? De los individuos. Y por supuesto, cada institución se estructura, así como la escuela, todo el hospital, la academia, se estructuraba a partir de jerarquías de poder. Y pues ahí encontramos esos deseos de dominio. Finalmente, lo que mencionas sobre cuál sería esta, o cómo veríamos al psicoanálisis más allá de la clínica. Creo que eso es justo también una preocupación presente en este texto, porque de alguna manera el psicoanálisis se adentró en la cultura eh, a tal grado que influyó diferentes corrientes artísticas, literarias, estéticas, pero también vale la pena retomar su propia crítica, que no sea un discurso que esté estancado, sino que justo tenga también su parte crítica, que lo lleven a su propia transformación. Creo que eso es bastante interesante en el caso de la clínica, pero también como crítica al capitalismo. Muchas gracias, Abraham. Carlos, adelante, por favor. Sí. Hola, Abraham. Gracias por presentarnos este trabajo, ¿no? Creo que bueno, pienso yo que es un libro generalmente desconocido, ¿no? En general, incluso por lo que mencionas, que no se trata, ¿no? Y como el mismo Foucault lo dice, no se trata solamente de un libro para un área especializada, sino justamente la intención de aperturar algo más, ¿no? Y me agradó mucho el tema, ¿no? Me pareció bastante interesante y con ideas muy propositivas. Y un poco lo que mencionabas, a mí la idea que me surgió tenía que ver con, digo, creo que no es ni la primera vez cuando lo mencionan ellos, este elemento de la guerra, de la salud mental y de la política, no es la primera vez que se presenta, ¿no? Incluso aparece también con Freud. Uno de los temas que le interesa a Freud en su momento es los traumas de guerra, ¿no? Y cómo estos tenían efectos sobre las personas. Y a mí lo que me llamó la atención es, creo que entonces valdría la pena pensar la situación en México y por mucho tiempo en México creo que se ha insistido culturalmente en que no hay guerra, pero creo que sí hay guerra. ¿Y qué tanto eso afecta en estas cuestiones respecto de la salud mental, respecto a las ansiedades, las depresiones, que es un tema, ¿no? Que generalmente lo atribuimos, es que el trabajo, ¿no? Es que la pandemia, es que la educación, pero qué hay de la guerra, ¿no? ¿Qué hay de esta guerra que llevamos años teniendo influencias sobre, como mencionaba, la salud mental y la política? Por un lado, ese, ¿no? Que creo que me agradó mucho poder, no sé, digo, no sé, tú, Abraham, si ubicas algún texto que tal vez toque estas referente al México actual. Y lo otro que me gustó mucho es esta cosa del deseo, ¿no? Para nosotros, bueno, al menos para el psicoanálisis y sobre todo desde Lacan, la palabra del deseo ha tomado un eco significativo, pero ¿qué es desear? ¿No? ¿Qué es que la persona desee?
que es que el sujeto desee, porque creo que la mayoría de las veces preferiríamos no hacerlo. Creo que la mayoría de las veces preferiríamos no desear cosas. Y creo que ahí es donde, pues, en este caso, el capitalismo y la salud mental, pues se ha apropiado de este tipo de situaciones en la cual pues una enfermedad lo justifica o una situación económica, un trabajo, una relación, algún objeto material, ¿no? Alguna situación, justamente para que, no importa cómo, pero creo que se insiste, pareciera que se había avanzado en la posibilidad de escuchar a las personas, de ver algo más allá de este deseo del humano, pero creo que yo personalmente me atrevería a pensar que cada día estamos más lejos de que las personas deseen cosas y de escuchar eso que las personas desean, porque, insisto, creo que ni siquiera las personas quisieran desear cosas. Entonces, creo que serían un poco esos dos. Bueno, y ya nada más para completar lo que mencionabas de la crítica al psicoanálisis, obviamente no lo voy a defender, ¿no? Pero me parece en un sentido que Freud sí sabe que aún desconoce cosas de la psicosis, ¿no? Incluso yo personalmente en la clínica yo pensaría que desconozco muchísimas cosas de la psicosis, porque creo que todavía no encontramos esa forma de acercarnos a algo de las enfermedades mentales graves, ¿no? Como decía, no me acuerdo qué autor lo dijo, ¿verdad? Que me pareció muy atinado. La psicosis sí es un problema, ¿no? El neurótico, pues ahí medio se enfrenta a situaciones, digamos que un poco conflictivas, pero ni siquiera estamos cerca de lo que implica una psicosis. Y creo que esa misma incapacidad sobre la experiencia de la psicosis, pues aún nos mantiene muy lejos de ella, ¿no? Y creo que el claro ejemplo en la actualidad tiene que ver con los autismos, ¿no? Y cómo aparece, no sé si la palabra sea aparecer, pero se presentan casos de autismo, ¿no? Y que son muy atractivos, pero que muy poco creo que podemos aportar. Lo único que podemos aportar sobre ellos es medianamente un acercamiento para intentar colegir algo, pero creo que generalmente el psicoanálisis, y no solamente el psicoanálisis, creo que las áreas de la psicología nos vamos a quedar lejos. En algunos casos me parece que por incapacidades de la propia experiencia y en algunos otros casos, ¿no? Como bien lo mencionaba, pues porque preferimos no hacerlo. Preferimos lo normal, preferimos lo ya organizado, ¿no? Lo ya establecido, lo que tiene un sentido, ¿no? O lo completo en lugar de profundizar sobre estos procesos mentales un poquito más complejos. Más bien no sé si quieres agregar algo tú, Abraham. Sí, mira, ahorita que lo primerito que mencionabas en torno a la guerra, em, y justo cuando preguntabas en torno a la guerra, aquí entre los libros que tengo cerca, me acordé de esta obra de eh, Tony Negri y Michel Hart, que se llama Multitud. Y ellos siguen esta tradición del pensamiento deleuziano y la forma en la que entienden la guerra en este texto es que después de, digamos, después de estas guerras mundiales, pareciera que no hay grandes guerras, pero lo que encontramos son micro guerras. Y es justo a lo mejor algo que puede quedar un poco claro. Mira, aquí dice, la posibilidad de la democracia a escala global emerge hoy por primera vez. Este libro trata de la posibilidad de lo que vamos a llamar el proyecto de la multitud.
Un proyecto que no solo expresa el deseo de un mundo de igualdad y libertad, no solo exige una sociedad global, democrática, abierta incluso, sino que proporciona los medios para conseguirla. Esa es la conclusión de nuestro libro, pero no es así como hay que empezar. La posibilidad de la democracia está hoy oscurecida y amenazada por el estado endémico de guerra mundial. Por lo tanto, tendremos que empezar por ese estado de guerra. Es verdad que la democracia, en todas sus formas nacionales y locales, nunca dejó de ser un proyecto incompleto durante la época moderna. Y ciertamente los procesos de globalización en los últimos decenios han aportado nuevos desafíos, pero el obstáculo principal a la democracia es actualmente el estado de guerra global, o mejor dicho, el sueño moderno de la democracia puede parecer definitivamente perdido en nuestra era de la globalización armada. La guerra siempre fue incompatible con la democracia. Tradicionalmente la democracia quedaba suspendida en tiempo de guerra y el poder era totalmente confiado a una autoridad central fuerte para afrontar la crisis. Hoy, que el estado de guerra, además de global, es la duración indefinida sin un término a la vista, la suspensión de la democracia también es indefinida, sin no permanente. La guerra reviste hoy un carácter generalizado, asfixia la vida social y plantea su propio orden político. En esas condiciones, la democracia parece del todo irrecuperable, profundamente sepultada bajo los arsenales y los regímenes de seguridad de nuestro estado de guerra global. Es decir, lo que están ahí ellos diciendo es, nos encontramos actualmente, y esto es desde el 2000, porque estos textos son de... si no me equivoco, del 2000, del 2004, ajá, un estado de guerra permanente. Pareciera que antiguamente había guerra y luego había paz, pero en la sociedad de mercado en la que vivimos, el estado de guerra es permanente. O sea, encontramos, por ejemplo, pues conflictos armados, vandalismo, el narcotráfico, vamos, a niveles locales, globales, nacionales, internacionales, pero digamos, la violencia no ha parado. Es solamente una percepción que, el sistema democrático presume un estado de paz, pero en realidad la guerra no ha parado, ha sido la constante. Es decir, después de las guerras mundiales han continuado divisiones de guerras, ¿no? O microguerras. Y bueno, eso es la primera parte, ¿no? Sobre la guerra. En torno al deseo, ellos tienen una concepción distinta del deseo. Y es muy interesante porque su principal influencia, al menos para Deleuze, es la filosofía de Spinoza. Y Spinoza define el deseo como la esencia del ser humano para Spinoza. Entonces, esto es fundamental porque si en la tradición lacaniana o psicoanalítica freudiana el deseo aparece como carencia, ellos tratan, o falta, carencia, aquí lo que ellos están tratando de abordar desde el deseo es no una carencia o una falta, sino la propia cualidad que tiene el ser humano de existir. Es decir, existir es desear. Y no vamos, de ahí la importancia de hacer una crítica al deseo. Porque siguiendo la lectura de la filosofía spinoziana que hace Deleuze,
existen deseos que son inducidos, que sirven para controlar a los individuos. Es decir, se trata de examinar o analizar nuestros propios deseos y preguntarnos, ¿eso que estoy deseando, lo deseo yo realmente porque lo necesito, porque lo apetezco o porque el sistema me lo ha inducido? Y esa es una pregunta que viene desde el siglo XVI, pero la recuperan principalmente ellos en el Antiedipo. O sea, justo una pregunta por el deseo, pero el deseo entendido como la parte fundamental del ser humano. No se trata de dejar de desear, porque ahí me pareció interesante tu perspectiva en torno a preferiríamos mejor no desear a veces, sí, porque hay deseos terribles. Pero aquí la cuestión sería, estamos en una sociedad en la que se nos manipula por vía del deseo. Y es también algo que está cuestionando Lyotard en su texto de Economía libidinal. El capitalismo funciona a partir del deseo. El consumo, en la sociedad de consumo, lo que encontramos es la producción de deseos. La mercadotecnia lo que hace es vender deseos, ¿no? Sueños. Entonces, sí, es como muy interesante. También en este otro texto de Deleuze y Guattari, el que es la filosofía, en su primer parte, bueno, igual aquí podríamos encontrar algún detalle en torno al deseo, pero bueno, eso por una parte, el deseo. Y relacionado a las cuestiones de las enfermedades mentales que mencionabas, creo que sí, justo lo que están intentando ellos es que el psicoanálisis no se estanque. O sea, tratar de que no todo sea una lectura a partir de la neurosis, sino tratar de entender de otra forma las enfermedades mentales. Y el acercamiento a la esquizofrenia no es nada más una romantización de la esquizofrenia, sino un método también experimental para hacer una crítica política. Entonces, pues sí, me parece súper interesante porque estos textos abren líneas para seguir cuestionando pues cuestiones tanto epistémicas, metodológicas, sí. Entonces, te pediría, Abraham, que nos brindaras como un cierre para concluir el webinar de hoy. Y no me quedaría más que agradecerle a todos los que tomaron el tiempo de estar por acá y recordarles que el ejercicio de realizar difusión, de generar espacios de diálogos, pues es algo que estamos buscando sostener, encontrar los espacios y los lugares para encontrar el diálogo. Te cedo la palabra ahora. Pues muchísimas gracias, Alfredo, Carlos, por este espacio. Y bueno, el texto de El Antiedipo forma parte también de una serie de trabajos que hicieron Deleuze y Guattari. Entre ellos, por ejemplo, encontramos también Mil Mesetas, que es otro texto de filosofía y crítica política. Y, bueno, por ejemplo, este también de ¿qué es la filosofía?, escrito en conjunto entre Deleuze y Guattari. Otro texto, por ejemplo, en donde ya desarrollan más su teoría literaria, es el de Kafka, por una literatura menor, también escrito entre Gilles Deleuze y Félix Guattari. Es decir, son diversos textos que forman parte de este proyecto de capitalismo y esquizofrenia, que utilizan algunos conceptos comunes, como es el caso de cuerpos sin órganos, máquinas deseantes, desterritorialización. Al final, lo interesante, digamos, de estos autores, pues es que estos conceptos
van a influir muchísimo en las ciencias sociales, en el campo teórico, y pues son herramientas que podemos seguir utilizando para cuestionar la realidad, para analizar nuestro tiempo, y eso me parece súper interesante, que un texto que pues ya tiene algunas décadas se puede actualizar y nosotros podemos al final utilizar sus ideas, sus planteamientos para cuestionar nuestra propia realidad. Así que pues nada, yo encantado de poder haber participado en este foro, y pues la intención siempre es compartir con todos las ideas, y que siga creciendo, que podamos construir un espacio de difusión y de divulgación en el que pues también todos podamos seguir aprendiendo de estos temas. Y pues no se agota, más bien es una invitación a la lectura para que sigamos como desde nuestras áreas, pues enriqueciendo nuestras perspectivas. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Al contrario, yo creo, Abraham, gracias por acompañarnos en este espacio, por aportarnos algo de tu trabajo y por, como bien lo mencionas, por seguir construyendo algo que creo que creo que esa es la parte significativa también un poco lo que queremos hacer por acá, ¿no? La posibilidad de ir construyendo más, ¿no? Que no se agoten en nuestras ideas y que no nos quedemos, como bien también pareciera que en el libro lo desarrolla, no nos quedemos con algo que creemos que ya está dicho, siempre hay muchas otras cosas que decir. Perfecto, entonces con esto terminamos nuestro webinar del día de hoy. Agradecemos tu participación, Abraham, a todos los presentes, a todas las personas que colaboran en el proyecto, y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Hasta luego. Muchas gracias.